Retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Lucas. A cargo de quien les habla, pertenezco a la orden de los frailes menores conventuales. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Dorio en Bible Claret, el Evangelio según San Lucas. También tendré en cuenta los valiosos aportes de otro reconocido biblista italiano, padre Fernando Armellini, en su curso bíblico titulado Gesù e i discepoli in cammino nel Vangelo secondo Marco. Aunque estamos en Lucas, algunas cosas se pueden afirmar de los tres sinópticos así llamados, ¿no? El contenido del día de hoy va a ser el siguiente. En primer lugar, el cuadro histórico de la palabra. La palabra entra en la historia. Ya estamos en el capítulo 3 de Lucas. Proclamación de Juan Bautista. Dentro de esto, la reacción de la gente y la respuesta de Juan. Esto lo pueden ver ustedes, lo leen ustedes en sus casas. La obra salvadora de Dios. O sea, es muy importante ese versículo 6 del capítulo 3. Es muy importante. No dice salvación, dice obra salvadora. Ya lo vamos a ver. En cuarto lugar, Jesús, bautizado por Juan, recibe la unción del Espíritu. Es muy breve la narración de Lucas respecto del bautismo de Jesús. En quinto lugar, la genealogía de Jesús. Vamos a ver que Lucas presenta una genealogía, llamaríamos nosotros ascendente, a diferencia de Mateo, que presenta una genealogía descendente. Lucas empieza de Jesús y va hacia atrás. Por eso decimos ascendente. En sexto lugar, las tentaciones de Jesús en el desierto. Ya estamos en el capítulo 4. 7. Predicación de Jesús. Es muy importante este momento, este discurso que Jesús hace en Nazaret y la reacción que provoca. 8. Jesús enseña y cura en Cafarnaúm. Vamos a ver que allí Jesús establece lo que podríamos llamar nosotros hoy su centro de operaciones, o su sede, digamos. Desde ahí Jesús se mueve hacia un lado y hacia otro. Y 9, vocación de los 4 primeros discípulos. Ahí ya, como ustedes ven, ya entramos en el capítulo 5 de Lucas, los primeros 11 versículos. Bueno, dejo de compartir pantalla y vamos al contenido que nos ocupa hoy. Como ustedes recordarán, terminada la narración de la infancia, que ocupaba los capítulos 1 y 2, el evangelista Lucas, en el capítulo 13 de su obra, comienza a contar el ministerio público de Jesús. Pasamos del Jesús niño y adolescente al Jesús ya adulto, ¿no? Y a partir de este momento Lucas sigue el mismo orden narrativo de Marcos y de Mateo. Estos tres evangelistas son de hecho llamados sinópticos porque se pueden leer de manera casi paralela. Si fueran publicados en columnas paralelas, podríamos seguir fácilmente la narración de los tres con una sola mirada. Ahí viene la palabra griega sinopsis. Con una sola mirada podríamos seguir a los tres evangelistas. Por supuesto, no todo es idéntico. Hay detalles que se agregan, otros que son removidos, otros retocados. Esto es parte del trabajo redaccional que ha llevado a cabo cada evangelista. Cuadro histórico de la palabra. Los primeros versículos del capítulo 3. En el capítulo 3, Lucas comienza como historiador helenista
enmarcando el evento de la manifestación pública de Jesús en un cuadro histórico. Los antiguos no tenían una numeración absoluta de los años, como las tenemos nosotros hoy. No podían dar un número a los años como hacemos hoy nosotros, pero siempre se hacía referencia a los grandes líderes, y así Lucas especifica que la palabra de Dios le llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, en un momento muy preciso, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Esta es la referencia más precisa que tenemos en todos los textos evangélicos. Lucas, según su reconstrucción histórica, data el inicio del ministerio de Juan el Bautista y por lo tanto, inmediatamente después, el ministerio del mismo Jesús, en el 15º año del emperador Tiberio. Según nuestro cálculo del calendario, podemos hablar del año 28 o 29 después de Cristo. Continúa su presentación de la situación histórica diciendo: siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Felipe, su hermano, tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan. Muy interesante esta expresión, que es típicamente semítica, esto de que la palabra del Señor se dirigió a Juan. Así tenemos en los profetas, en Ezequiel, en Jeremías, la expresión hebrea, Devar Adonai, él hacia, Davar es palabra, Adonai es el Señor. Es un constructo, Devar Adonai, él hacia, Ezequiel, hacia Jeremías. Y claro, el griego lo tradujo como mejor pudo, diciendo, sucedió que, egeneto, remaceu, la palabra de Dios, sobre Juan epi Joanen, ton Zachariu, hijo de hijo de Zacarías, ente Eremo. Eremo es el desierto. Entonces en español sería, en este contexto histórico, tenemos que la palabra del Señor se dirigió a Juan. La palabra de Dios se concretiza, entra en la vida de ese hombre, Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Siendo hijo de un sacerdote, debería haberse quedado en el templo, debería haber estudiado en la escuela sacerdotal del templo y a la edad de 30 años comenzar el servicio sacerdotal. Sin embargo, ese niño, como ya dijo Lucas en el Evangelio de la Infancia, creció en las regiones desérticas, inhabitadas, y se manifestó a Israel cuando tenía unos 30 años. Vamos a los versículos 3 al 9, lo que tiene que ver con la predicación de Juan Bautista. Entonces, en lugar de ir a servir de manera levítica en el templo, Juan se presenta con la actitud de Elías, vestido como Elías, en el mismo lugar donde Elías fue llevado al cielo, como dice el segundo libro de los Reyes en el capítulo 2. A orillas del Jordán, en la orilla límite de Jordania, Juan Bautista se sitúa al otro lado de la tierra de Israel y recibe a los peregrinos que se dirigen directamente a Jerusalén o que regresan de Jerusalén y tienen que cruzar el Jordán, precisamente en el punto donde existe el vado. Y a esas personas Juan anuncia la inminente venida del Mesías. Al igual que Marcos y Mateo, Lucas también presenta la cita de Isaías 40 para explicar el significado de lo que sucedió a Juan Bautista. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El antiguo profeta del exilio había anunciado la llegada del Señor, que prepararía el camino para el regreso por el desierto de Babilonia a Jerusalén. Por allí pasa el camino de regreso a la patria. Juan Bautista adapta esta expresión,
se considera a sí mismo la voz que grita en el desierto y grita para preparar el camino del Señor. Ahora yo me voy a detener un momento en el versículo 6, ¿eh? ¿Eh? Que nos refiere la cita de Isaías. Es la última parte de la cita, porque la cita de Isaías va de los versículos 5 al 6. Bueno, yo me quiero detener en este versículo. Marcos y Mateo se detienen aquí en la cita de Isaías. Lucas, en cambio, continúa y menciona otros dos versículos, los 5 y 6, los versículos 5 y 6, como decía: todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, lo torcido se enderezará y lo desparejo será nivelado. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Este es el versículo 6, que a mí me interesa de modo particular. Todo mortal verá la salvación de Dios. Lucas sigue la tradición que usaba estos versículos de Isaías, pero alarga la cita porque le interesa llegar al versículo en el que se menciona la salvación de Dios. Para preparar el camino al Señor es necesario realizar una obra, de aplanar la tierra, bajar de las alturas, llenar los valles. Son imágenes metafóricas para indicar el cambio de nuestras actitudes para poder recibir al Señor. Pero el anuncio evangélico fundamental es que toda carne, dice literalmente el texto hebreo de Isaías y la cita griega de Lucas también, toda carne, todo ser viviente verá la salvación de Dios. Sarx utiliza el griego, pasa todo, kai opsetai y verán, pasa sarx, toda carne verá, tosoterion, la obra salvadora, tu theou, de Dios. Este es el texto, estoy citando el texto griego. En griego se usa una palabra rara, no es el término habitual sotería, que significa salvación, sino que usa la forma neutra, to soterion. En castellano lo traducimos como la expresión pasa sarx, toda carne, la traducimos como todo mortal, pero en el griego original la variante es importante. Podríamos decir que cada ser vivo experimentará la obra salvadora, realizada por Dios. Esta palabra agrada particularmente a Lucas, la palabra obra salvadora, to soterion, hasta el punto de que determina una especie de gran inclusión. Es un término técnico con el que los especialistas en literatura indican un fenómeno literario que abraza un texto, cuando hablamos de inclusión, gran inclusión. Una palabra un tanto extraña al principio y al final de una obra, da una especie de marco temático. Esta expresión, obra salvadora, que abraza toda la obra de Lucas, tenemos que tener en cuenta que la obra de Lucas comprende no solo el Evangelio, sino también los hechos de los apóstoles. Entonces, aquí comenzamos a escuchar todo lo que concierne a la vida de Jesús como un anuncio. Todo mortal verá la obra salvadora de Dios. Cuando llegamos al final de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a San Pablo en Roma, muchos años después, que dice a los judíos de la capital: sepan ustedes que esta obra salvadora de Dios se ha realizado y ahora se les anuncia a los gentiles. Esto lo van a encontrar en Hechos 28, 28. Entonces, toda la obra de Lucas está enmarcada por la referencia a la salvación. Aquí se anuncia y al final de los Hechos se muestra como acontecida. El centro de todo es Jesús. La teología de San Lucas, de hecho, parte de la idea de que Jesús es el centro del tiempo. Este es el título de una famosa obra de un erudito alemán, Hans Conzelmann, la primera obra que adoptó el método de la historia redaccional y se aplicó precisamente al Evangelio de Lucas. El título de su libro es El centro del tiempo. Cristo es el centro del tiempo. Pero para imaginarlo como centro hay que pensar en un antes y en un después. El antes
es muy fácil de identificar, es todo el Antiguo Testamento, pero también un después. Y Lucas tiene la idea de que después de Cristo está la historia de la iglesia. Y tal es así que escribe los Hechos de los Apóstoles como la continuación del camino de la palabra de Dios. Para Lucas, Cristo es el centro hacia el cual se dirige toda la historia del Antiguo Testamento y desde donde comienza toda la historia de la iglesia. Existió una historia que precedió a Jesús y habrá una historia que continuará la obra de Jesús. Él es el centro, y el centro como Salvador. Esta rara palabra griega, soterion, también aparece en el Evangelio de la Infancia, cuando Simeón en el templo toma en sus brazos al niño Jesús, agradece a Dios porque sus ojos han visto la obra salvadora realizada por Dios. Este niño concretamente es la salvación. Esta obra salvadora es Jesús mismo. Jesús se presenta como el Salvador, el que obra la salvación de Dios. Es un tema muy importante en la obra lucana. Trato de aclarar un poco la idea de salvación, porque no es simplemente la liberación de un problema o la posibilidad de evitar una dificultad. En el capítulo 17, Lucas, y solamente él, narra un episodio en el que 10 leprosos son curados por Jesús, pero solo uno regresa para agradecerle. Fue un samaritano, y Jesús nota, con asombro y un poco de amargura, ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y luego dice al samaritano, sanado, ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Podríamos decir que 10 fueron sanados, pero uno solo salvado. Jesús nos salva de la lepra en sí misma. Sana de la lepra para demostrar su capacidad para salvar a toda la persona humana. Solo uno de esos 10 sanados fue salvado, porque él entendió lo realizado por Jesús en él y volvió para agradecerle, para glorificar a Dios, para reconocer que Jesús es la poderosa intervención de Dios que salva. La curación es una realidad profunda que concierne a la persona en su núcleo primario, individual. Y la salvación es la liberación del pecado, del mal, en su raíz, del aislamiento de la persona, de la cerrazón con respecto a la obra salvadora de Dios. El padre Armellini, en su comentario al Evangelio según San Marcos, explica en qué consiste esta salvación a propósito de las palabras del resucitado, cuando dice, Marcos 16:16 dice, quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Hay que tener cuidado con este lenguaje oriental que siempre contrasta el negro y el blanco, dos opciones, una de la vida y otra de la muerte. Quien tenga fe, quien crea, significa el que dé su propia adhesión a este evangelio, a la propuesta de hombre nuevo y de un mundo nuevo que Jesús propone y realiza. Este se salva por la palabra. Salvado no significa llevado al paraíso. Salvados inmediatamente quiere decir que si uno se adhiere al evangelio, realiza en plenitud su propia humanidad. Si en cambio no se adhiere, no se salva, no se deja salvar y por tanto no se humaniza, porque quien construye su vida sobre propuestas diferentes a las de Cristo, no construye en plenitud su propia existencia. Y en esto consiste el pecado, ¿no? Y la salvación comienza a tener lugar hoy, aquí y ahora, en una vida más humana. Y el bautismo es el signo de esta inmersión total, de esta incorporación a Jesús como sarmientos a la vid. Podríamos hablar de una inmersión en el Espíritu de Cristo. Escuchemos ahora con qué imágenes Jesús nos presenta el cambio del mundo que se produce cuando el Evangelio es aceptado.
No olvidemos que Lucas es un discípulo de Pablo y escuchó durante muchos años la predicación del apóstol y aprendió de él el tema de la justificación, de la salvación que el Señor obra. Si de parte del hombre encuentra fe, aceptación, disponibilidad, la salvación que trae Jesús es liberación del pecado. Hay otro episodio interesante, exclusivo del tercer evangelio, en el capítulo 13, versículos 10 al 17, donde se muestra la curación de una mujer encorvada. Imaginen a esta persona que tiene una enfermedad deformante doblada en dos, con el rostro necesariamente vuelto hacia el suelo. Esta pobre mujer, en un rincón de la sinagoga, no pide nada, no interviene. Es Jesús quien la ve, la llama y le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria a Dios. Tratemos de imaginar que esa mujer, tomada individualmente, representa a toda la humanidad. ¿eh? Esa mujer encorvada es la humanidad doblada por el pecado, inclinada hacia la tierra. Pensemos en el mundo actual, lleno de violencia, de guerras, una humanidad deshumanizada, ¿no? Podríamos decir hasta bestializada. No, Jesús nos viene a proponer una humanidad nueva. Creados para mirar al cielo, estamos atados por el pecado. Nuestra naturaleza está herida por el mal que nos inclina, que nos orienta hacia la tierra. El jefe de la sinagoga no tiene el coraje de oponerse a Jesús y por eso lanza una flecha contra la gente, diciendo que deben venir en un día laborable para ser curados, no en un sábado. Aquella pobre mujer no había venido para ser curada. Fue una iniciativa de Jesús, quien tiene el valor de responder con dureza al líder de la sinagoga. Hipócritas, les dice, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no suelta al buey o al asno del pesebre para llevarlo a beber. Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarle las ataduras en día de sábado? Así es como funciona el sábado para Jesús. No un trabajo servil que están prohibidos en sábado, sino en el cumplimiento propio de la creación, de la liberación de la criatura. Es una hija de Abraham que Satanás tenía atada. Esta es la obra de salvación que realiza Jesús. Esta salvación todos podrán verla, es decir, encontrarla, experimentarla. Juan Bautista, en las orillas del Jordán, ya estamos en el capítulo 3, versículo 21, solo ha comenzado esta obra de salvación. Ha anunciado la inminente venida del Salvador y Lucas se suma a la predicación habitual, que es la que cuentan también los otros evangelios, con ejemplos morales que el Bautista ofrece a diferentes categorías de personas. A las multitudes, de los recaudadores de impuestos, a los soldados, a todos pide que cumplan bien con su deber. En medio de la multitud, la multitud que acudía en masa para recibir el bautismo de Juan, también aparece Jesús. Pero Lucas sobrevuela el episodio del bautismo. Si lo leemos con atención, notaremos que el evangelista no narra el hecho de la inmersión de Jesús en el Jordán, sino más bien lo que sucedió después. Dice el texto: todo el pueblo se bautizaba, o se hacía bautizar, podríamos decir. Y también Jesús se bautizó. No dice más nada. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Lucas dice que la apertura del cielo, o sea, la revelación de Dios Padre sobre su Hijo Jesús, tiene lugar después que la gente fue bautizada. Y después de esto también Jesús fue sumergido. Casi no cuenta el hecho, no describe la llegada de Jesús, el gesto de Juan que lo sumerge, o el hecho de que Jesús salga del agua. Simplemente supone que ya ha ocurrido. A Lucas le interesa destacar este gesto de solidaridad con los pecadores. Jesús desciende a las aguas, haciéndose como los demás, descendiendo hasta la muerte, aceptando una solidaridad en el pecado y la muerte. Con toda la humanidad
prisionera de Satanás, atada por el pecado. Dice en el versículo 22 del capítulo 3. Después bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto, en ti he puesto mi complacencia. La palabra del Padre es dirigida al Hijo: Tú eres mi Hijo. En ese momento el evangelista dice: Jesús está maduro, es plenamente consciente de su naturaleza divina y de su misión mesiánica. Se abre el cielo, el Padre confirma y el Hijo la acepta. Es la investidura mesiánica. A partir de este momento comienza la obra del Salvador. Decíamos que Jesús, cuando inició su ministerio, tenía unos 30 años. Y según se pensaba, así como lo expresa el evangelista, se pensaba, la gente pensara, era conocido Jesús como el Ben Yosef, como el hijo de José. Lucas precisa que se creía que era hijo de José. Ya ha narrado en el Evangelio de la Infancia que en cambio la concepción de Jesús tuvo lugar de una manera extraordinaria, como una intervención creativa del Espíritu de Dios. Pero José le proporcionó a Jesús la genealogía humana. En realidad, desde el punto de vista legal, Jesús pertenece a la familia de José, quien lo considera un hijo, lo adopta de acuerdo a los términos de la ley. En este punto del capítulo 3, el evangelista Lucas presenta la genealogía ascendente de Jesús, mientras que Mateo, al comienzo de su evangelio, propone una genealogía descendente que va desde Abraham hasta Jesús. Lucas hace lo contrario, comienza desde Jesús y se remonta hasta Adán. Los nombres no corresponden perfectamente en los dos textos de Mateo y Lucas, porque pertenecen a dos tradiciones diferentes y hay una correspondencia no perfecta, para nada meticulosa, como pretenderíamos nosotros hoy. Lucas quiere mostrar cómo Jesús se inserta en una familia humana concreta, con los padres, los abuelos, los bisabuelos, y yendo hacia atrás hasta llegar a David, a Abraham y mucho más atrás hasta llegar a Adán. Lucas utiliza una expresión estereotipada, simplemente con un genitivo: hijo de José, hijo de Leví, de Matat, etc., hasta llegar a hijo de Adán, hijo de Dios. Estos dos elementos son importantes. Adán en hebreo simplemente significa hijo de Adán, significa hombre. Hijo de Dios se refiere a la naturaleza nueva y extraordinaria de Jesús. El comienzo de su ministerio está enmarcado por la revelación en el Jordán. Inmediatamente después, la primera acción no es realizada por Jesús, sino por el Espíritu. Jesús se aleja del Jordán y es guiado por el Espíritu al desierto. Es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto, donde tiene que elegir cómo va a obrar. El hecho de saber que tiene la tarea mesiánica no significa tener muy claro cómo realizarlo. Este periodo en el desierto para Jesús fue un momento preparatorio en el que se enfrentó de manera inteligente al proyecto de su ministerio y ha elegido una modalidad según la palabra de Dios, no según las palabras del tentador. La narración de las tentaciones en Lucas es muy similar a la de Mateo. Proviene de una tradición particular de los dichos de Jesús que los eruditos modernos llaman fuente Q. Q no tiene nada que ver con Qumran, es simplemente la inicial de una palabra alemana, Quelle, que significa fuente, surgente. Es una hipótesis de historia de la tradición confiable, verificada en el campo literario. Se trata de algunos textos presentes solo en Mateo y en Lucas y ausentes en Marcos. Significa que Mateo, como Lucas, independientemente el uno del otro, han tomado de la misma fuente literaria.
Esta fuente hipotética, firmada con la letra Q, significa, simplemente dijimos fuente, donde Mateo y Lucas, de la cual Mateo y Lucas sacan sus textos. La narración de las tentaciones es uno de estos textos. Es una narración didáctica en el sentido de que sirve para enseñar a los discípulos cómo elegir correctamente. Hay tres momentos en los que el diablo propone caminos, sugiere ideas diabólicas. Notemos que Lucas interviene invirtiendo el orden de la segunda con la tercera. La tentación ambientada en el templo de Jerusalén la pone en último lugar y lo hace intencionalmente, porque Lucas siempre pone Jerusalén al final, como el vértice, como la meta a la que todo tiende. Incluso en el Evangelio de la Infancia, el nacimiento de Jesús tiende al templo de Jerusalén para la presentación, por ejemplo. Y a los 12 años, nuevamente, un viaje a Jerusalén. En Jerusalén termina el Evangelio de la Infancia. Así, en la narración del Evangelio, el largo viaje de Jesús también terminará en Jerusalén, donde se cumple el misterio pascual. En los Hechos de los Apóstoles, todo comienza a partir de Jerusalén. Es el camino de la palabra que se mueve desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Hasta en este pequeño detalle redaccional, nos damos cuenta de que Lucas trabaja con un criterio inteligente y coherente. Las tentaciones son sugerencias metodológicas diabólicas. Dar de comer gratis a la gente para conquistar su favor, usar el poder y la riqueza para dominar, o, en la cima de todo, llegar volando hasta la parte más alta del templo de Jerusalén o tirándose al precipicio y pedir a los ángeles que lo sostengan, para que den una demostración llamativa de su divinidad, o sea, asombrar con efectos extraordinarios. Los podría hacer, ciertamente, pero son sugerencias diabólicas. Jesús decide y elige según la palabra de Dios. No de solo pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Jesús supera las tentaciones refiriéndose a la palabra de Dios. Quiere decir que durante este retiro, Jesús meditó la palabra de Dios, releyó las escrituras de Israel y repensando según el estilo de Dios, trató de tener el mismo estilo. Eligió bien. El diablo lo abandonó, pero con la intención de volver en otra ocasión. Esas tentaciones iniciales se terminaron, pero dice Lucas que hay otro momento, un kairos, una oportunidad propicia que el diablo no la dejará escapar. Es el momento de la cruz. Allí tendrá lugar la última tentación. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Vamos ahora a la predicación de Jesús, a su discurso en Nazaret y a la reacción de la gente. Lucas cuenta el inicio del ministerio de Jesús con algunos cambios, en comparación con los sinópticos, Marcos y Mateo. Lucas anticipa el regreso a Nazaret, su tierra natal, porque quiere mostrar que el ministerio de Jesús comienza en la sinagoga, comentando las Escrituras exactamente como lo hará luego San Pablo durante su evangelización. Cuando Pablo llegaba a una ciudad y comenzaba su ministerio en la sinagoga judía, partía de la Escritura para anunciar la venida del Mesías y anunciar a Jesús según las Escrituras. Así es que Lucas, que muchas veces acompañó a Pablo a la sinagoga, muestra cómo Jesús también empezó en la sinagoga, leyendo la Biblia, comentando la Biblia y explicando que las Escrituras se cumplen en su persona. Ejemplifica esto con la cita de Isaías 61, un espléndido texto que contaba la vocación del profeta y se convierte en una especie de programa mesiánico de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, decía el antiguo profeta. Me ha consagrado con la unción. Y esto vale para Jesús, que recibió el Espíritu.
que fue consagrado en el Jordán y fue enviado por Dios para llevar la buena nueva a los pobres. El Evangelio, la buena noticia que Dios salva, es la liberación de los prisioneros que propone Jesús, la liberación de los oprimidos, la proclamación del año de gracia del Señor. Lo que era en la intención del antiguo profeta con respecto al jubileo, al año santo de la redención, del rescate de los prisioneros, de la cancelación de las deudas, para Jesús es el anuncio de este año de gracia agradable al Señor, una ocasión extraordinaria de liberación. La gente de Nazaret está asombrada por este conocimiento bíblico de Jesús y esperaba aprovecharse de este nuevo profeta. Reconocía con asombro que su conciudadano tenía una gran habilidad profética, que conocía las Escrituras y hablaba en nombre de Dios. Les habría gustado sacar provecho de las capacidades de su compatriota, pero Jesús los desilusiona inmediatamente con dos citas muy poco amables. Había muchas viudas en Israel en época de Elías, pero el antiguo profeta fue a ayudar a una viuda libanesa. Había muchos leprosos en Israel en la época de Eliseo, pero ese antiguo profeta curó a un leproso llegado de Siria. Un verdadero profeta no es aceptado en su tierra. Significa que no hace favores a los de su lugar, no busca votos y un consenso electoral. Si es un verdadero profeta, está abierto a la palabra. Y es precisamente lo que Jesús anuncia con su propia misión, una apertura universal de salvación. Y ahora entonces ya de Nazaret nos trasladamos con Jesús a Cafarnaúm, donde él establece la sede de su ministerio. Yo les decía su centro de operaciones. Según el texto de Marcos, de hecho, todo comienza en Cafarnaúm. Notemos que Lucas ha anticipado el momento de Nazaret para dar una imagen general del ministerio de Jesús. Otro cambio interesante es que ha pospuesto el momento de la llamada de los discípulos. En el esquema primitivo seguido por Marcos, perdón, después que regresó a Galilea, lo primero que hizo fue llamar a los discípulos para que lo siguieran. Ya estamos en el capítulo 5. Débora, no sé si vos podés leer un momentito los primeros versículos Sí, de perdón, pero Lucas. yo no estamos, el texto vos no lo estás mostrando. No, pero léelo de tu Biblia, si la Ah, tenés. no la tengo a mano. Si alguien la tiene a mano, Ah, bueno. Bueno, entonces sigo. Estamos en el capítulo 5 de Lucas. En cambio, Lucas reconstruye de una manera histórica los momentos que debieron haber precedido la llamada de los discípulos. Si Jesús, sin ser conocido, sin tener razones de credibilidad, hubiera llamado a los discípulos desde el inicio, difícilmente habría obtenido su consentimiento. Si un extraño viene a nosotros, ¿no?, y nos llama directamente mientras estamos trabajando, bueno, a ver, deja todo y seguime, sería una tontería creerle y seguirlo. Entonces, primero tienes que conocer a esa persona. Debes creer que vale la pena, que tiene suficientes motivos para que tú puedas elegirlo, dejar todo, dejando todo lo demás. Los evangelios, normalmente Marcos y Lucas, y Mateo, perdón, Marcos y Mateo lo relatan con mucha sencillez, ¿no? Jesús los llama y ellos lo siguen. Inmediatamente, dice Marcos. Bueno, Lucas hace preceder, para darle una mayor lógica al hecho de que los discípulos de alguna manera ya habían oído hablar de Jesús, ya lo conocían. Por eso, cuando el Señor los llama, ellos responden. Este es el razonamiento que sigue Lucas. Y por eso narra la vocación de los discípulos recién en el capítulo 5. Después de haber presentado primeramente el ministerio en Nazaret como su discurso programático de apertura, luego narra entonces en Cafarnaúm varios episodios milagrosos,
la curación del hombre poseído en la sinagoga, la curación de la suegra de Simón, muchas otras curaciones, de tal manera que la multitud esté presente. En este punto Lucas coloca el episodio de la llamada de los primeros discípulos. Jesús ya había estado en la casa de Simón, incluso había curado a su suegra. Fue así como Simón, el pescador, conoció a Jesús, lo vio en acción, lo escuchó hablar. Ese día en la playa de Cafarnaum había tanta gente que Jesús pidió a Simón que le prestara su barca para evitar que la multitud se apiñara demasiado cerca de él. Una vez sentado en la barca, no muy lejos de la orilla, Jesús enseñaba a la multitud reunida en la playa. Después del sermón, propone al pescador Simón que reanude la pesca. La reacción es de desesperación. Simón le dice, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Lucas ambienta la llamada de los discípulos en una narración milagrosa. Esta llamada pesca milagrosa es el contexto narrativo en el que se desarrolla la vocación de Simón. Jesús no es un extraño para él, pero sigue siendo un extraño en su vida. Le pidió la barca y él se la prestó y de buen grado. Ahora le da un consejo práctico. Navega lago adentro, mar adentro y echa las redes para pescar. Simón es un pescador experto. Sabiendo que no ha pescado nada durante el trabajo de toda la noche, sabe por experiencia que a plena luz del día se pesca menos todavía. Pero confía en Jesús, a pesar de su experiencia como pescador. Acepta ir en contra de sus propias ideas y experiencias y sigue la palabra de Jesús. El texto dice, Señor, ya que lo dices, en tu palabra echaré las redes. Echar las redes, siguiendo la palabra de Jesús, se convierte en un gesto simbólico muy importante. Es un anuncio de lo que hará la iglesia, hacerse a la mar, no quedarse en tierra, sino adentrarse en los espacios, en los grandes espacios, en las grandes muchedumbres, los nuevos pueblos, el anuncio universal del Evangelio y la valentía de lanzar las redes, de proclamar el Evangelio, incluso cuando parece una pérdida de tiempo, incluso con personas que parecen irrecuperables. Cuando lo hicieron, capturaron una inmensa cantidad de peces, dice Lucas, que reventaban las redes. Simón hizo señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos, y cuando con gran esfuerzo terminaron de llevar a la orilla las redes cargadas de pescados, Simón cayó a los pies de a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Reacciona con una mentalidad típicamente judía. Reconoce que Jesús es un santo, es el santo de Dios y se reconoce a sí mismo como un gran pecador. Y por eso le pide que se aparte, le pide mantenerse a distancia. Yo no puedo acercarme a ti, como tampoco tú a mí. ¿No ves que soy un pecador? Tú eres el santo. En cambio, Jesús da vuelta a la perspectiva y le dice, no, acércate, precisamente porque eres un pecador. Vine a salvar a los que son como tú. Y es la cercanía la que le permite a Pedro la salvación. Si dejas atrás lo que tu vida representa y me sigues, cambiaré tu vida, te haré pescador de hombres. No es solo un cambio superficial, es un cambio total de estilo. Si lo pensamos bien, el pescador de peces saca peces para matarlos, mientras que el pescador de gente, de personas, es el que salva vidas en el mar y por lo tanto hace vivir a los que morirían como náufragos. Convertirse en pescadores de hombres es un cambio de la situación de dador de muerte para sus propios intereses comerciales. Simón se convierte en dador de vida, colaborador de Jesús para la salvación del mundo. Es el comienzo de la gran obra de evangelización que parte de esa enseñanza en la pequeña zona de la Galilea y que llega hasta los confines de la tierra. Lucas lo sabe bien, porque es uno de esos peces capturados por las redes de los evangelizadores. Ha sido salvado
y ha encontrado la vida y con entusiasmo les dice a los demás lo que él mismo ha experimentado. Fin de la presentación.